El escritor peruano Stuart Flores sigue demostrando sus grandes dotes narrativas. Ya lo había demostrado hace algunos años con la estupenda novela La velocidad del pánico. Y ahora vuelve a sorprender gratamente con lo que sería su segundo libro de cuentos, Aquello que agoniza entre nuestros dedos, publicado por Dendro Ediciones. Se trata de un afiatado conjunto de relatos donde se incluye el cuento que obtuvo en el 2018 el premio Copé de Oro en la categoría del cuento. Justamente sobre este libro conversé con Stuart hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a los amigos de Vallejo Librería y Café, quienes gentilmente nos dieron el espacio para dicho encuentro. Vallejo Librería y Café la pueden encontrar en la avenida Camino Real en San Isidro y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y pueden seguir también mi canal buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Stuart Flores aquí en Letra Capital. Hola Stuart, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu más reciente libro de cuentos, Aquello que agoniza entre nuestros dedos, publicado por Dendro en una muy bonita edición. ¿Cómo estás, Stuart? Agradecido por la invitación y bastante bien. Bueno, quería comenzar la charla preguntándote algo que para mí es una curiosidad, casi una obsesión, que es cómo se van gestando los libros. En este caso es un conjunto de relatos, eh, pero que uno al leerlo se da cuenta de que no es una mera, digamos, aglomeración de textos, sino que los cuentos, si bien evidentemente cada uno se lee de manera independiente, pues tienen ciertos vínculos que pueden leerse como algo más orgánico, digamos, ¿no? Entonces, los relatos tienen que ver con, como el nombre lo indica, cosas que, que uno pierde, ¿no? El tema de la muerte está muy presente, pero ya hablaremos de hecho de eso después. Pero quisiera que me cuentes un poco el proceso, cómo fue apareciendo este libro, cómo fueron apareciendo los relatos y cómo finalmente los agrupas. Bueno, el proceso o digamos el origen del libro se podría contar a partir del primer cuento porque así tal como aparecen publicados en el libro los 8 cuentos, en ese orden yo también los escribí, ¿no? Uh-huh. Quizá no se alteró en ese sentido nada de lo que está presente en el índice. Y yo recuerdo que en el primer cuento yo quería contar, más que, no tenía una imagen definida, sino más que todo una sensación, que es la Uh-huh. sensación eh, del lector, de un lector, en este caso cualquier lector, incluso yo, que se acerca a un texto y este texto, ya sea literario o no, Uh-huh. le cambia la vida, ¿no? Que creo que nos ha sucedido a muchos de nosotros, justamente porque eso nos apasiona, ¿no? Y quería contar esa sensación, no explicarla porque es algo que no se puede explicar, Uh-huh. pero quizá transmitirla, y ese fue el disparador de ese primer cuento. Y es interesante porque ese cuento me dio pie para escribir el segundo y luego el tercero, y así sucesivamente se fue construyendo el libro, ¿no? Aunque la Uh-huh. intención mía, originalmente no era construir, no tenía de manera intencional construir un libro orgánico, Uh-huh. ¿no? De hecho tengo muchas opiniones eh, eh, en las que yo mismo me contradigo o todavía no me pongo de acuerdo sobre la organicidad de los libros, del libro de cuentos o de la unicidad de en los libros de cuentos, ¿no? Uh-huh. Sí. Claro, creo que lo conversamos en alguna oportunidad. Porque claro, hay digamos, libros de cuentos orgánicos donde los puentes tienen que ver con personajes que se repiten, ¿verdad? Eh, pero también hay otros que son, por lo menos los que yo prefiero, donde hay una atmósfera presente, ¿no? Que de alguna manera vincula los relatos.
que es más difícil de encontrar o de lograr, y que yo veo que tú lo logras en este libro, quizás de manera inconsciente. Sí, quizá hay como tú dices, un aliento invisible que traspasa todos los cuentos. Es algo que a mí me cuesta eh, percibir porque es difícil muchas veces autoobservarse, es decir, observar el trabajo de uno, pero a la vez por otro lado, y yo quisiera recordar que esos cuentos son algo antiguos, ¿no? Se terminaron de escribir, digamos que eh, antes del 2018 ya tenía el libro de cuentos preparados y eso me da, digamos que cierta perspectiva para verlos, no lejanos, no fuera de mí, pero para verlos y examinarlos, ¿no? Y darles una visión un poco más crítica. Y aún así no logro, eh, si bien algunas personas me han mencionado que sí, que perciben un hilo Ujú. eh, que atraviesan los cuentos, a mí me cuesta encontrarlo, ¿no? Ujú. Y a veces yo, quizá por seguirle la corriente a la otra persona, le digo Ajá. que sí, que están pensados digamos que de modo orgánico, ¿no? Pero, y al respecto sí, habría que decir que yo, eh, no sé, yo tengo, como te dije, opiniones al respecto un poco, eh, no sé, contradictorias, porque a veces pienso que muchas veces se le pide al libro de cuentos, se le Ujú. pide mucho que se parezca a la novela, ¿no? Es decir, que todos los cuentos hablen de algo, que sigan, como tú mencionas, a un personaje, ¿no? Que es algo un poco injusto, ¿no? Con el Ujú. cuento, que el cuento o el libro de cuentos que debería quizá tener un poco más de libertad, porque ya de por sí el cuento es un género un poco difícil, ¿no? Uno tiene que trabajar en un breve espacio y encima que te impongan cierta, no sé, eh, cierto aliento unitario al libro, recorta mucho la libertad de quien los escribe, ¿no? Ujú. Y en cambio, si tú escribes tres partes de algo y las juntas y luego dices que eso es novela, la gente lo va a aceptar como novela, ¿no? Entonces, es un poco Sí. injusto para un género, ¿no? Tan difícil como el cuento. Claro, además puede forzar a que todos los relatos pues no tengan la misma factura, digamos, ¿no? Justamente por tratar de darle esa organicidad, ¿no? Porque finalmente, como tú dices, en realidad el género tiende a ser libre y además por consiguiente cada relato pues es una unidad, ¿no? Y se defiende sola. Eh, ¿Qué es lo que pasa con tu libro? Sin embargo, hay, como te digo, temas que sobrevuelan por los relatos, como el tema de la muerte, de la pérdida, ¿no? No solamente la pérdida física de alguien, ¿no? Hay un cuento donde un personaje recuerda a su amada, ¿verdad? Pero también, digamos, no sé, la muerte simbólica en el sentido de algo que se termina, ¿no? Hay un cuento, por ejemplo, que me parece brillante, es uno de mis favoritos, donde una pareja emprende un viaje en auto, ¿no? Eh, Ocurre no voy a spoilear, ocurre un accidente, digamos, de tránsito, eh, pero más allá de la muerte o posible muerte, eh, está el fin de una relación que se puede percibir, ¿no? Sí, digamos que en la mayoría de cuentos, de manera quizá casual, hay una suerte de eh, final un poco abierto, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo de manera coincidente quise que el primer cuento se quedara como el primero porque en el primero yo de alguna manera establecía o declaraba mis intenciones ante el lector, ¿no? Uh-huh. Bueno, quien lea el libro va a darse cuenta de que en ese cuento yo
es así como yo escribo, es de esa manera o con ese lenguaje con el que yo me enfrento a la literatura. Eh, y de alguna manera en ese cuento también yo quería, eh, tenía claro, quizá, lo mencioné antes que te contaba que quería contar la experiencia lectora, ¿no? Ujú. Pero también tenía claro el final, es decir, tenía la imagen de un final abierto, de un final, tampoco podría mencionar cómo es el final, pero tenía el final Claro. dibujado en la cabeza y la idea era, o el problema, digamos que era cómo llegar hacia ese final, ¿no? Porque uno tiene muchas veces el esquema del cuento en la cabeza, ¿no? Y va desarrollándolo como si estuviera filmando una película, ¿no? En ese caso no, yo no tenía eso, yo tenía solamente la imagen, una vaga imagen del final, Ujú. y mi problema era cómo llego ahora hacia ese final, que solamente sé que es abierto y solamente sé que tiene estos elementos, ¿no? Ujú. Y sí, sucedió en ese cuento, también sucedió en muchos otros, ¿no? Y está el tema, sí, de la pérdida, quizá también de lo que evoca el título, ¿no? De todo lo Ujú. que eh, terminamos arruinando pese a nuestras buenas intenciones Ujú. o las intenciones que tenemos de arreglar las cosas, ¿no? Ujú. Am, bueno, en el libro viene La piel fría, que si no me equivoco el cuento con el que ganas el premio Copé. Ujú. Em, ¿Qué significa para ti como autor, digamos, eh, la distinción del premio y cómo ha sido, digamos, yo sé por lo que nos has contado, de que los cuentos los escribiste, digamos, cronológicamente, y entonces, claro, era inevitable que ese cuento esté. eh, pero siempre hay me pregunto, eh, la idea de que ese cuento pueda, eh, no sé si opacar a los demás, pero que muchos busquen el libro por ese cuento. Bueno, eh, hay que decir que el COPE es un premio importante, ¿no? Ujú. En la categoría que sea, ya sea cuento o poesía Claro, o novela claro, o ensayo, ¿no? o ensayo. Sí. Es un premio, digamos que importante dentro del circuito literario. Y claro, significa para mí aún, no sé, una gran alegría. Eh, y al mismo tiempo, el cuento, creo que eso ya lo he contado antes, el libro cuando ya estaba armado, este cuento salió de ahí y quizá, claro, también haciendo alusión un poco a la portada, fue como un pececito que fue nadando Ujú. y ganó el premio, ¿no? Pero yo tenía obviamente la intención de publicar el libro tal cual se escribió, ¿no? Es decir, con el cuento incluido, ¿no? Y no, nunca he tenido en mente que ningún cuento llegase a opacar a otro, ¿no? Ujú. De hecho, a veces, sobre todo me sucedió cuando tuve que revisar el libro en numerosas ocasiones antes de ser publicado. Me sucedió que los cuentos que yo creía mis favoritos, no es que no me gustaran tanto, sino que descubrí que había otros que me gustaban un poco más. Quizá mi visión no sé, mis lecturas habían cambiado, ¿no? Eh, es un fenómeno un poco extraño. Y sí, quizá la gente se acerque al libro quizá por el cuento. Podría ser una especie de estrategia siempre y cuando yo hubiese colocado La piel fría y otros cuentos, ¿no? Que es algo que podría haber hecho, Claro. ¿no? Creo que a veces se hace, ¿no? Pero no, yo mantuve la idea original que era el Ujú. título del que se ve aquí y tal, ¿no? Claro, porque incluso muchas veces un autor gana el premio con un relato y claro, luego es publicar ese relato
y acompañarlo con otros cuentos. Pero en tu caso, como era la escritura del libro, era previo al concurso, pues creo que era natural que esté ahí, sea uno más del conjunto, digamos, ¿no? Sin ningún privilegio. Sí, sí, digamos que todos los cuentos, digamos que se tenían que defender ante el lector bajo sus propias armas o Ujú. bajo sus propios recursos, ¿no? Porque yo finalmente escribí el cuento utilizando, experimentando mucho, quizá. Quería que pareciera que cada cuento saliera de una mano distinta, ¿no? Ujú. Eh, en algunos no sé si lo conseguí, en otros quizá mantengo cierta... como ya mencioné que es un libro ciertamente lejano, ya estamos 2023, ¿no? Han pasado muchos años. Eh, Hay cuentos que todavía, en los cuales todavía me reconozco, es decir, yo todavía sigo escribiendo y hay cuentos en los cuales digo, aquí todavía hay cosas de mí que no he perdido y no sé si es una especie de voz literaria, no creo que lo sea en absoluto, pero eh, me gusta reconocerme, me gusta reconocer que hay cosas que aún mantengo y que las mantengo y me gustan a mí. Claro. Em, bueno, un poco para ir terminando, Stuart, tú publicaste una novela que a mí me gustó mucho. También has publicado un poemario, si no me equivoco. Quería preguntarte cómo manejas el tema de los géneros. ¿Te tienes más cómodo en uno? Eh, ¿Partes de uno? Por decirte un ejemplo, ¿no? Rodolfo Inostroza eh, escribía poesía, escribía novelas, cuentos, teatro incluso. Pero sin embargo, una vez le pregunté algo parecido y me dijo que él se sentía un poeta que escribía los demás géneros. ¿Tú cuál es la relación que tienes con los géneros? Bueno, a mí en general me seduce más que los géneros en sí, la escritura en sí misma, ¿no? Ujú. Es decir, yo también hago, escribo reseñas. Bueno, hace mucho que no escribo, pero durante un periodo estuve escribiendo intensamente reseñas y las afronto de la misma manera con la que podría escribir una novela, es decir, Claro. con todas las herramientas propias del escritor. Ujú. Y, y no, los géneros creo que en mi caso son más que todo estados de ánimo, ¿no? A veces uno tiene un estado de ánimo propio para la poesía o propio para la novela o propio Ujú. para quizá el cuento, ¿no? Incluso también está factores como propios de la concentración, ¿no? Porque lo he experimentado y en el cuento uno tiene que estar, eh, puede escribir un cuento durante una semana, pero esa semana tiene que estar concentrado las 24 horas en ese texto únicamente, ¿no? En cambio con la novela uno puede, digamos que hacer un esquema, quizá decir primera semana de agosto voy a escribir el primer capítulo, la segunda semana el segundo capítulo y así sucesivamente, ¿no? Hay un poco más de orden, ¿no? Pero en el cuento quizá te pide un poco más de concentración, intensidad, Ujú. hay que hacerlo de alguna manera de esa forma para que el cuento tenga un mismo color dentro de inicio a fin, ¿no? Pero no, creo que mi acercamiento a los géneros en sí también me seduce el teatro. Ujú. Es propio de un estado de ánimo. Quizá más adelante tenga algún estado de ánimo que me lleve a escribir, eh, no sé, teatro o quizá nuevamente ensayo y volver a esos géneros, ¿no? Ujú. Y ya para terminar, ¿tienes en proyecto algo nuevo? ¿Cómo será Eh, tu caso eso? Sí, digamos que dado que ese libro de cuentos tiene cierta antigüedad, aunque es nuevo en su publicación, he llegado a acumular manuscritos, ¿no? Y yo que no pensaba nunca, mi sueño era tener borrador
de alguna novela y ahora ya tengo libros ya terminados, ¿no? No sé, lo tomo con calma y ahora lo principal es, en lo que me concentro ahora es en corregir, ¿no? Claro. Lo de publicar todavía siempre es algo incierto, ¿no? Es Ujú. algo que uno no puede determinar. Exactamente. Muchas gracias, Stuart. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Y el libro ya lo pueden encontrar en las librerías. Gracias.